Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Y yo soy Sergio. Y en este episodio vamos a continuar con el análisis del libro El camino de Steve Jobs, de Jay Elliott y William L. Simon, que iniciamos en el anterior episodio. Y si no has escuchado nuestro anterior episodio, pues te recomendamos que lo hagas antes de continuar, ¿vale? Y si ya lo has hecho, pues recordarás que terminamos con la segunda parte del libro, en que tratábamos la recompensa de los piratas. Así que nada, continuamos con la tercera parte, que recibe el nombre de Deportes en Equipo. Y comienza con el capítulo número 6, que lleva por título La organización orientada al producto. Bueno, aquí el autor nos habla de la necesidad que tienen las organizaciones de tener la estructura correcta para satisfacer las necesidades del negocio, ¿no? En los primeros años Apple crecía apoyándose en las exitosas ventas del Apple II. Entonces, a principios de los 80, la situación empezó a cambiar. Pero la gerencia de Apple no vio venir esos problemas que se estaban generando. Vamos a comenzar con los subapartados de cada capítulo, como ya hicimos en nuestro episodio anterior, y comenzamos con uno que se llama Los mejores tiempos, los peores tiempos. Bueno, aquí corría el año 1983 y Estados Unidos trataba de salir de una terrible recesión, ¿vale? El presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, había disparado los tipos de interés al cielo, ahogando la demanda de los consumidores, ¿no? IBM era por aquel entonces un gigante frente a sus competidores pigmeos como General Electric, Honeywell, Hewlett Packard, y Apple no podía ni siquiera llamarse pigmeo frente a ese gran gigante azul, ¿no? El Apple II había sido el cash cow para la compañía. Sin embargo, tuvieron que retirar cada uno de los nuevos Apple III, un ordenador que costaba $7.800, por un cable defectuoso que tenían que costaba 30 centavos. Así que Apple solo podía intentar sobrevivir, ni se planteaba intentar prosperar. Pero Steve Jobs pensaba que tenía la solución a esto. Bueno, pues vamos con el siguiente apartado, que se llama la búsqueda de liderazgo. Entonces, Jobs era el presidente del consejo directivo, pero él estaba centrado en el desarrollo del Mac. Y bueno, está por un lado Mike Scott, que no había demostrado ser una opción como presidente, y Mike McCullough, que buscaba la manera de traspasar su trabajo de CEO a otra persona, porque parece que no le gustaba demasiado. En este momento, bueno, pues se habla de que Jobs hacía una serie de visitas mensuales a Stanford para ver a una serie de estudiantes, se reunía con unos 30 o 40 estudiantes de la escuela de negocio, y en una de esas reuniones pues comentó la necesidad de encontrar un nuevo CEO para Apple. Dos estudiantes pues le hablaron con muchísimo entusiasmo del presidente de PepsiCo, John Sculley, que bueno, pues había creado una cosa que se llamaba el reto Pepsi para competir con Coca-Cola. Y bueno, pues los anuncios que habían hecho mostraban a los consumidores todos con los ojos tapados y probando dos refrescos, y siempre pues elegían como mejor sabor el de Pepsi, lógicamente. Digo, lógicamente, porque la mención lo hacían ellos, claro. Sí, claro. Sería algo raro, quedaría algo raro por el Claro. revés. Entonces, pues Sculley estaba en una empresa infinitamente más grande que Apple, su nombre sonaba como el próximo presidente de PepsiCo, y bueno, pues de los intentos que estuvo haciendo Steve para captarle, se sale esta famosa frase que todos hemos oído, que le dijo: ¿quieres pasar el resto de tu vida vendiendo agua azucarada o quieres cambiar el mundo? Bueno, esto de todas formas no fue inmediato, sino que tardó varios meses de negociación, y en la primavera del año 83 Apple por fin tenía su nuevo CEO. Sculley pues cambiaba una empresa global y una de las marcas más icónicas de todo el mundo por una compañía relativamente pequeña y en un campo del que no sabía nada, porque este hombre estaba especializado en refrescos. Inicialmente, pues John y Steve tenían una sintonía total y nadie pues podía sospechar la batalla que se cernía en la organización de la compañía. Bueno, pues vamos con otro, que es el laberinto de la salida al mercado. Aquí nos encontramos con un problema entre los productos que se van a comercializar. Por un lado, se lanzó Lisa, el mismo mes que Sculley fue contratado para arrebatar clientes de negocios de IBM. Pero el precio de Lisa entonces eran $10.000 y hasta ese momento había sido un fracaso de ventas.
Y por otro lado, pues se lanzó una actualización del Apple II que tuvo una gran aceptación y un éxito inesperado. Y por último, pues el Mac trataba de captar al consumidor individual con precios alrededor de $2.000, más barato que el Lisa, pero mucho más caro que el PC de IBM, ¿no? Apple quedaba con 2 productos principales, el Apple II y el Mac, y la compañía se dividió en 2 bandos. Los empleados que apoyaban la línea de producto del Apple II, unos 3.000, y los que estaban en línea con Lisa y el Mac, que eran unos 1.000. El canal de ventas del Apple II era el tradicional, se vendía a través de distribuidores, como pues en el caso de los electrodomésticos, de los coches, de los refrescos, etc. Pero era un canal equivocado para un producto como el Mac, como veremos más adelante. Y luego nos cuentan cómo Jobs inició un tour por 8 ciudades con una demo del Mac, que ya iba muy retrasado en su lanzamiento, para darlo a conocer. Y en uno de los lugares la demo no funcionó muy bien, por un error de software, y Steve contactó con Bruce Horn, que era el responsable de ese software, y le preguntó ¿cuánto tiempo vas a necesitar para solucionar este problema? Y Horn respondió que un par de semanas. Steve era consciente que un programador normal pues probablemente tardaría un mes, ¿no? Y que Horn estaba haciendo un esfuerzo enorme con este plazo de 2 semanas que le dio, pero le pidió que lo tuviera antes. Horn tuvo la solución en 1 semana. Como veis, pues Jobs era un tío que sabía calibrar lo que era posible y lo que no, y sabía motivar a su equipo para conseguirlo, ¿no? Lo mismo pasó cuando se acercaba la fecha del lanzamiento del Mac. Steve alabó a su equipo de diseño y les dijo, vosotros podéis hacerlo, con tono de aliento y certeza, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente bloque, que se llama darse cuenta de los signos de conflicto. Aquí nos cuenta el autor cómo Jobs y Scully empezaron a perder esa sintonía que tenían al principio, y todo comenzó con el anuncio del Macintosh, que se retransmitió en la Super Bowl de 1984. Este anuncio fue dirigido por Ridley Scott, que era el director que acababa de terminar de dirigir la película Blade Runner. Y bueno, en el post que acompaña el episodio vais a encontrar el enlace a ese vídeo, ¿no? Básicamente lo que se ve en el vídeo pues es una recreación de la novela de 1984 de George Orwell. Aparece una pantalla gigante donde hay una figura pues así muy siniestra dando un mensaje a unos individuos que están como lobotomizados, ¿no? Están controlados por esa visión, y de pronto pues se rompe una mujer corriendo con un mazo y destroza la pantalla, empieza a entrar la luz del sol y las personas pues salen de su trance, y se oye una voz por debajo que dice: el 24 de enero Apple Computer lanzará Macintosh, y verás como por qué 1984 no será como 1984. Bueno, pues a Steve le encantó el anuncio, incluso lo compartió con Steve Wozniak, que le dijo: este anuncio somos nosotros. Y mientras, pues John, que era más conservador, dijo que era un anuncio demasiado loco y, bueno, dijo, pero bueno, puede que funcione. En cambio, pues el consejo de dirección se horrorizó con el anuncio e hizo lo posible por cancelar ese espacio que habían comprado en la Super Bowl. La cadena de televisión pues indicó que no tenía otro comprador con tan poco tiempo, y en el último minuto el vicepresidente ejecutivo de ventas y mercadotecnia, que se llamaba Fred Crane, pues dejó que se proyectara. Los televidentes, bueno, pues se quedaron fascinados con este anuncio. Decían que nunca se había visto nada igual, y de hecho los noticieros hicieron eco del anuncio dándole una publicidad extra a Apple. Al día siguiente se pasaron por las tiendas de ordenadores de Palo Alto y había una larga fila de personas esperando que se abrieran las puertas, ¿no? El anuncio, pues lo que sí hizo fue provocar las envidias dentro de los propios equipos del Apple II y de Lisa frente al Macintosh. Apple, bueno, pues no supo reconocer el problema a tiempo y hacer que todos los trabajadores se sintieran orgullosos del Macintosh, ¿no? Sino que ahí parecía que había rencillas internas. Sí. Bueno, vamos con otro. Fricciones del liderazgo. Antes de que el público conociera el Macintosh, Jobs reunió a todos los empleados. De hecho, nadie, a excepción del equipo del Macintosh, había visto el ordenador hasta entonces. David Zarella, de Recursos Humanos de Apple, cuenta que Steve dio uno de los discursos más estimulantes que había oído. Nos hizo sentir que estábamos en el lugar correcto en el momento correcto. Fue el discurso más contundente que he escuchado. Pero fue una sola reunión de último momento y fue pues tarde para desactivar la rivalidad que había dentro de la compañía, ¿no? El autor recuerda cómo Scully y él mismo estaban a ambos lados de Steve en la presentación del Macintosh
Y Jobs no solo había lanzado un ordenador, había creado en realidad una nueva forma de hacer informática. Ya ves. Bueno, el siguiente bloque se llama Ser la cara pública de tu producto. Y aquí, bueno, pues el autor nos cuenta profusamente cómo prepara Steve Jobs sus presentaciones de un nuevo producto, cómo presta una enorme atención a los detalles más pequeños. Pues pregunta dónde va a estar el producto principal, cómo lo van a iluminar, en qué momento exacto se va a revelar al público, etcétera. Y luego nos cuenta momentos en los que alguna cosa fallaba durante sus presentaciones y él mantenía la compostura y continuaba con la presentación, ¿no? Hay varios ejemplos con algún iPhone que no iba bien y pedía a todo el público que desenchufara el wifi, cosas de este estilo, ¿no? Si queréis profundizar más en el tema, pues yo realmente el tema de presentaciones creo que ya hicimos un podcast maravilloso de presentaciones de Steve Jobs y está dedicado a este tema, ¿no? Por otro lado, bueno, pues las ventas del Mac fueron relativamente bien los primeros 100 días. Se habían marcado un objetivo de 50.000 unidades y vendieron 70.000, o sea, no estaba mal. Pero bueno, pronto empezó a decrecer de forma alarmante. A pesar de que era un ordenador con un novedoso diseño y era un ordenador muy intuitivo, realmente no contaba con ranuras de expansión, tenía pocas aplicaciones disponibles y tenía pocas memoria frente a otros modelos como Lisa, etcétera. Bueno, en esto yo creo que siempre Apple se queda corto de memoria, ¿no? Pero eso es otra historia. Como habíamos dicho anteriormente, el canal de distribución era el canal equivocado. ¿Por qué? Bueno, pues porque las tiendas utilizaban el Mac para atraer a los clientes que vieran ese novedoso ordenador, pero luego una vez allí les recomendaban que se compraran un IBM o incluso un clon, ¿no? Las fisuras que había ya entre Steve y John pues se hicieron grietas directamente. Ya. Bueno, pues vamos con uno más. Cuando los desacuerdos se convierten en explosiones. En este apartado nos cuentan cómo después del lanzamiento del Macintosh celebraron una reunión de ventas en el hotel Waikiki Beach en Hawái. Eso está guay, irte a Hawái a ver las ventas. Sí, sí. En esa reunión, ya quisiera, pues, Ya ves. En esa reunión se evidenció que Jobs y Scully pasaron sin hablarse pues casi toda la conferencia, ¿no? Steve comprendió que el PC de IBM se etiquetaba como personal, pero realmente no lo era porque se había diseñado para clientes corporativos. Y lo mismo pasaba con Lisa. Sin embargo, el Macintosh sí que era para el consumidor doméstico y Apple contrató 2.500 empleados para venderlo a empresas. Steve estaba frustrado al no poder convencer a Scully de que la compañía iba en una dirección equivocada, ¿no? Y durante la cena de la primera noche, pues los dos tuvieron lo que el autor define como una gran explosión. Sí, habría que verlos, la que liaron. Bueno, seguimos. Las ideas nuevas pueden suavizar las fricciones o encenderlas. Aquí, bueno, pues se centran un poco en el interés de Steve Jobs por aprender de otros líderes corporativos. Jay Elliott, el autor del libro, creó lo que llamó el programa de liderazgo gerencial, en el que invitaban a CEOs de empresas que fueran representativas a charlar con los empleados de Apple, ¿no? Primero tenían una cena con Steve y con Jay y al día siguiente pues una especie de seminario con el equipo ejecutivo. Luego, bueno, pues nos cuenta una serie de anécdotas con el resto de CEOs, ¿no? Por ejemplo, habla de Lee Iacocca, que era el CEO de Chrysler, y antes de asistir, pues le preguntó que cuántas camionetas Dodge tenía alquiladas Apple, ¿no? Bueno, pues este hombre alquiló 4 camionetas y entonces el otro, Lee aceptó a ir, ¿no? Bueno, pues el autor cuenta que es la primera vez que en su vida que veía un CEO así tan representativo actuar como un vendedor de productos de la compañía. Dijo, si no eres mi cliente, ¿cómo voy a ir a verte? Lee además le recomendó a Jobs que la compañía tenía que estar centrada en el producto, igual que hacían ellos, lo que le llevaba a tener que revisar toda la estructura de la corporación para asegurarse que cumple con los requerimientos del producto. Por su parte, también se reunió con Fred Smith, que era el CEO de Federal Express, lo que ahora conocemos como FedEx, y le comentó que para librarse del canal de distribución tradicional, que le daba tantos problemas y que beneficiaba a IBM, pues que lo suyo era vender directamente al consumidor final y distribuirlo mediante Federal Express. Eso pues terminaría con los minoristas que recomendaban productos que eran competencia del suyo, ¿no? Steve, pues esto lo comentó entusiasmado con Scully, ¿no?
que le decía, oye, podemos empezar a ver despegando aviones desde nuestra planta y llevando las cosas a los consumidores y tal. Bueno, básicamente Scully no le gustó, no entendió el beneficio de cambiar el canal de distribución tradicional y no quería saber nada del tema, ¿no? Jay Elliott pues comenta que entonces lo vio claro, el CEO tendría que haber sido Steve Jobs. Otra, adoptar una postura en tiempos tormentosos. En marzo de 1985, Jay organizó una reunión en el Hotel Parajo Dunes para intentar resolver las fricciones entre el grupo del Mac y el del Apple II, así como las desavenencias entre Steve y John. Desde el inicio de la sesión, John se dedicó a cambiar la agenda que había diseñado Jay y utilizó las reuniones para presentar sus propias ideas y tratar de convencer a todo el mundo que para mejorar las ventas de los ordenadores había que controlar el espacio de anaquel. Esta definición, el espacio de anaquel, se utiliza para definir el posicionamiento físico de tu producto en el punto de venta. Es decir, no es lo mismo estar en la cabecera de un pasillo, en un supermercado, que estar en el lugar pues, más apartado y oculto de la tienda, ¿no? Su conclusión fue que había que trabajar para controlar el espacio de anaquel. Pero lo cierto es que esto nunca tuvo un resultado positivo, ¿vale? En mayo, Scully relevó a Jobs al frente del equipo de Macintosh y lo promovió a director jefe de tecnología. Y después de eso, pues Steve se marchó de Apple durante 10 años. El sueño de Steve de convertir a Apple en una compañía orientada al producto, pues estaba para él muerto en aquel momento, ¿no? Uf. Bueno, pues dejamos ya por fin este largo capítulo y llegamos al capítulo 7, que se llama Mantener el momentum. Empezamos a hablar en latín. Bueno, a ver, todas las empresas en un momento de su vida pues tienen una crisis, eso es algo inevitable, ¿no? Jobs, en cambio, veía una oportunidad en cada necesidad no satisfecha. Entendía que si quieres algo con pasión, tienes más poder para convencer a otros, ¿no? Eso es normal. El empresario motivado por la mercancía va de producto en producto. En cambio, John Scully, el siguiente producto era más de lo mismo para él. Él pensaba en su siguiente oportunidad, no en el siguiente producto, ¿no? Aquí incluso, bueno, pues hablan de un director de Hewlett Packard que en algún momento, lo que hizo fue pasar por 3 compañías en 8 años y nunca diseñó un producto, ¿no? Simplemente era todo así, ¿no? Y luego, bueno, pues empezamos otra vez con los subapartados. Este se llama Rehacer una compañía de la forma equivocada. Después de la marcha de Steve Jobs de Apple, pues el autor habla de que el miedo que tenían era que Steve además arrastrara a ingenieros de primer nivel, lo cual sería una catástrofe para el desarrollo de productos, ¿no? John pues también reconoció años después de lo arrepentido que estaba que Steve se hubiera ido, ¿no? Jay pues intentó hablar con varios miembros del consejo para que permitieran escindir el grupo de Mac como una compañía separada y lo dejaran solo a cargo de Steve Jobs, pero nadie le hizo caso en este tema, ¿no? Por su parte, John pues convocó una reunión pidiendo a todos los directivos que le juraran lealtad y Jay pues le dijo que le juraba lealtad a Apple, a los empleados y a los accionistas. Después de esto pensaba que le iban a despedir, ¿no? Pero bueno, realmente Scully le pidió que le ayudara a mantener a Apple unida. El autor le respondió que si se había ido un Mesías, pues lo mejor es que trajeran a otro y que porque no se traía a Steve Wozniak de vuelta y bueno, pues esto lo hicieron y funcionó por algún tiempo. En Apple empezó a ser una compañía que para ella era más importante ganar dinero que hacer un buen producto. Es cierto que los 4 años siguientes ganaron un montón de dinero, pero para entonces ya Microsoft Windows se había apoderado del mercado. Bueno, vamos con una más, que se llama Mantenerse en el juego. Durante un viaje, Jobs coincidió en una cena con el premio Nobel Paul Berg, que era un profesor de Stanford, y el profesor le habló a Steve sobre su visión de un ordenador personal que fuera tan potente que permitiera a los estudiantes ejecutar experimentos virtuales demasiado complejos para hacerlos en un laboratorio, ¿no? Y el 14 de septiembre de 1985, Jobs apareció presidiendo una de las reuniones del Consejo de Apple y después de que cada ejecutivo presentara el informe de su área de responsabilidad, los cuales eran, la verdad que desoladores,
Jobs tomó la palabra para informar de que iba a formar su propia empresa, que no iba a competir con Apple y que pretendía construir un ordenador para el ámbito universitario. También quería llevarse a algunos empleados de bajo nivel y quería que Apple invirtiera en su nueva compañía. Al día siguiente se reunieron Steve y John para acordar el trato. John salió satisfecho, argumentando que era un buen trato para todos, pero Jay le explicó que la gente que se iba no era de tan bajo nivel y que esto enviaba una señal negativa al resto de empleados de Apple. Así arrancó Next Computer para crear la nueva generación de Macintosh que no pudo desarrollar Apple. Seguimos con el siguiente bloque, que se llama crear productos que reflejen los principios del creador. Aquí, bueno, pues volvemos otra vez a la estructura de la empresa. En Next, Jobs pues aplanó las jerarquías, brindaba a sus empleados beneficios generosos, replanteaba el personal como si fueran miembros en lugar de como empleados y supervisaba una oficina pues que era de un espacio abierto y que encarnaba realmente su manera de trabajar, ¿no? Mientras, pues en Apple los empleados seguían sintiendo la huella de Steve Jobs. Su orgullo, su pasión y su energía se mantenía viva en muchas personas que habían estado bajo su liderazgo. Bueno, uno más. Aceptar retos improbables. Mientras Jobs intentaba convertir el ordenador Next en la máquina de sus sueños, se enteró de que George Lucas estaba intentando vender la unidad de animación gráfica digital de Lucasfilm para reunir dinero para afrontar su divorcio. Esa unidad gráfica es lo que acabó siendo Pixar y Jobs se hizo con ella. Estaba dirigida por dos pioneros de animación por ordenador, los doctores Ed Catmull y Alvy Ray Smith, a los que se había unido un brillante animador de Disney, John Lasseter. Después de eso, Jobs se dio cuenta de que los directores de Pixar no estaban interesados en los ordenadores. Solo los veían como una herramienta para crear animación digital. En cambio, Steve tenía el objetivo de encontrar clientes que necesitaran ordenadores gráficos avanzados. Luego nos cuenta cómo cada año creaban cortos de animación que presentaban en diferentes festivales, hasta que estrenaron en 1986 en Dallas el corto Luxo Jr. con dos lámparas de escritorio de diferente tamaño. El corto supuso un avance exponencial en la animación y la comunicación de emociones, que hasta entonces era un terreno vetado para la animación por ordenador, ¿no? Y desde entonces la lámpara saltarina de escritorio se convirtió en el icono de Pixar que daba entrada a los créditos de sus cortos y películas. Bueno, en el post que va a acompañar al episodio del podcast en nuestra página, pues podréis encontrar el enlace a ese maravilloso corto de animación. Pues seguimos. Mantener el momentum en vista de las fallas. Bueno, este es otro apartado un poquito largo. Entonces nos cuenta cómo en el año 88 Pixar y Next pues generaban ingresos, pero no eran los que se necesitaban, ¿no? Eran mínimos. Y para que nos hagamos una idea, Jobs tenía cada mes que inyectar entre $300 y $4,000 a las dos empresas para mantenerlas en marcha. El autor, bueno, pues narra que en ese momento Jobs intentó recortar personal y gastos en Pixar, pero pues fue un poco infructuoso, se le pusieron bastante. Y mientras, bueno, pues se cruzó Disney, que les encargó un largometraje animado. Claro, eso era una cosa muy novedosa porque no se había hecho ningún largometraje animado completamente por ordenador, ¿no? Y de ahí, bueno, pues salió la conocida película Toy Story. Bueno, los siguientes meses fueron duros, tuvieron problemas creativos y el coste de la película, que ya rebasaba el límite que se había marcado de $6 millones. Y entonces Disney pues pilló por banda a Steve Jobs y le propuso que tenía que asegurar que la película se terminaría y que tenía que tomar una línea de crédito de $3 millones de dólares a su propio cargo y hablando con sus bienes personales, ¿no? El proceso de la película tardó 5 años en completarse desde que se firmó el contrato y se decidió estrenar en la semana del Día de Acción de Gracias de 1995. La película finalmente había costado $30 millones y recaudó 190 millones en Estados Unidos y 300 millones a nivel mundial, o sea, fue un exitazo, ¿no? Durante ese periodo de tiempo, Pixar se había estado concentrando en mejorar los ordenadores gráficos para hacer esta película, ¿no? Y desarrollando pues toda la capacidad del software de animación. Steve, por su parte, pues estaba convencido
que ese ordenador se podría comercializar, ¿no? Este ordenador se lanzó en el año 86 y tenía dos problemas. La inversión inicial para ponerlo en marcha eran $200.000 de un ordenador y era muy difícil de operar el software que tenían, ¿no? Intentaron, bueno, pues buscar cómo ofrecerlo a la industria médica, pero bueno, pues los doctores que lo veían decían que era una máquina excesivamente cara y que iban a tardar mucho en aprender a usarlo, ¿no? Tenía una curva de aprendizaje súper empinada. En el año 90, pues Steve Jobs dio su brazo a torcer y vendió esa parte de negocio de hardware de la compañía a una empresa que se llama Beacon por $2 millones y esta empresa quebró al año siguiente. No era, se salió a tiempo. En Next, mientras, bueno, pues estaban construyendo inicialmente un ordenador del que también crearon el software, como hicieron anteriormente con el Macintosh. Y 2 años después lanzaron uno más avanzado con forma de cubo que le llamaban el Next Cube. Yo creo que luego también tuvieron un cubo en Apple. Sí. Y bueno, pues estos ordenadores eran estaciones de trabajo muy especializadas y muy caras y estaban dirigidas al mercado académico y usuarios de alto nivel. Los ordenadores, bueno, pues recibieron muy buenas críticas de todo el mundo que lo utilizaba, pero realmente tenía unas ventas muy modestas, yo supongo que principalmente por el precio y porque iba a un nicho muy, muy concreto, ¿no? Finalmente, pues se cerró la manufactura de estas máquinas de Next y Pixar, que ya debían de estar un poco entrelazadas las dos compañías, se centró en intentar vender el sistema operativo que se llamaba Next Step. Bueno, pues una más. Encontrar un estilo empresarial. El autor aquí nos habla en primer lugar cómo estilos de dirección distintos pueden encajar finalmente, como pasó con Lasseter y Katzenberg en Pixar. Bueno, un inciso solo. Es que en el anterior capítulo se habla, lo digo para los oyentes, de Katzenberg, pero bueno, pues es un tema que también por algún sitio tenemos que cortar y era para no hacerlo demasiado largo. Sí, vale. Bueno, y luego nos cuenta la historia de David Neeleman, CEO de JetBlue, al que expulsaron del consejo, como también le pasó a Jobs, y montó una aerolínea en Brasil. Lo que realmente importa no es lo que pasa en tu vida, sino cómo reaccionas ante ello, ¿no? Y por último, pues en línea con esto nos deja una cita de Martin Luther King, que es: juzga a un hombre por cómo reacciona al fracaso, no al éxito. Pues llegamos al capítulo 8, que se llama Recuperación. Entonces, en el año 95, Pixar, bueno, pues había conseguido el gran éxito que era Toy Story, pero en cambio Next todavía sobrevivía porque Steve le seguía inyectando cantidades de efectivo, ¿no? Todo esto, bueno, por suerte iba a dar un vuelco de forma extraordinaria, ¿no? Y pasamos otra vez a la parte de apartados. El primero de este capítulo se llama Reconocer oportunidades. Y bueno, pues en este apartado el autor hace una biografía del joven Steve Jobs desde sus 16 años hasta que funda Apple con Wozniak, ¿no? Yo sinceramente creo que esto ya mucha gente lo ha conocido, se habrá leído libros, etcétera. Entonces lo hemos incluido solamente en el post del podcast, pero no lo vamos a comentar aquí porque bueno, sería un poco repetitivo, ¿no? Quien quiera profundizar más en estos datos, pues que se lea el post. Vale, pues vamos con otra. La pasión no es opcional, una lección en el arte de vender. Aquí, bueno, en 1996 Apple necesitaba un sistema operativo. Windows estaba sacando nuevas y atractivas aplicaciones y el equipo de ingenieros de Apple estaba lejos de conseguir resultados. La compañía estaba entonces en manos de Gil Amelio, experto con un doctorado en tecnología, y Microsoft se ofreció para adaptar Windows NT para que corrieran los ordenadores de Apple. En el libro dice que la idea de que los ingenieros que diseñaron Windows desarrollaran algo tan imperfecto para Apple era aterradora y caería como un globo de plomo ante las hordas de devotos de Macintosh, ¿no? Bueno, aquí hacemos un pequeño inciso. Queremos decir que esto es lo que pone el libro, que ningún seguidor de Microsoft se moleste con nosotros por esto, ¿vale? Por su parte, Amelio contactó con Sun Microsystems para que desarrollaran una versión de su Sun OS diseñada por un anterior ejecutivo de Apple, Jean-Louis Gacy. Y en ese momento la directora de tecnología, Ellen Hancock, recibió la llamada de un ingeniero de Next diciendo que había oído que Apple buscaba un nuevo sistema operativo
Y bueno, aquí en el libro nos dicen, se da por sentado que esa llamada la promovió Steve Jobs, pero que en realidad, pues bueno, no la hizo directamente porque pensaba que no iba a ser bien recibida, ¿no? Después de una excelente presentación de Jobs, donde mostró la potencia de su sistema operativo frente a BOS, el sistema desarrollado por Gassi, Amelio compró toda la compañía Next, con lo que conseguía derechos absolutos de Next Step y los talentos del equipo de la compañía y a Steve Jobs como asesor del director general. El resultado es de todos conocido, ya. Jobs fue nombrado director general en detrimento de Amelio Gil y se hizo cargo de la compañía. Acometió una drástica reducción de la línea de productos, acelerando la reducción de costes, ¿vale? Y el autor define ahora a Jobs como un artista que se preocupaba por hacer objetos bellos que producían dinero, ¿no? Empezaron reuniones con Jobs en las que se decidía qué proyecto debía sobrevivir y si no le gustaba lo que oía o no encajaba con su visión, pues informaba a su interlocutor que su proyecto había terminado y su trabajo también. ¿Vale? O sea, era un palo doble. Muchos de los ingenieros tenían sed de liderazgo e incluso afirmaban que habían anhelado el fantasma del autócrata durante mucho tiempo por los años de indecisión de los años 90, ¿no? Luego se encargó del equipo de hardware y realizó recortes en cientos de proyectos hasta dejarlos en 2 dígitos. Y mostró su nuevo proyecto del iMac. Bueno, finalmente nos hablan de la rentabilidad y capitalización bursátil al cierre de la publicación del libro. Y obviamente estos datos pues ahora resultan irrelevantes y han sido pues ampliamente superados, ¿no? Bueno, seguimos con el siguiente bloque, que sería el director general y el consejo de administración. Entonces, bueno, lo que aprendió Steve durante su exilio es que un consejo directivo tiene que entender lo que el jefe de la compañía está haciendo a nivel estratégico, ¿no? En retrospectiva, pues pudo verlo venir cuando el consejo de Apple tuvo una recepción tan fría con el anuncio de 1984, lo que hemos comentado anteriormente. El consejo ideal para él es un grupo de personas con experiencia en negocios contrastadas, que utilizan el producto de la compañía y que tienen una comprensión muy clara de quién es el cliente y hacia dónde va la empresa en los próximos 5 años, ¿no? Steve, bueno, pues sacó a todos los miembros del consejo, excepto a 2. Dejó a Ed Gurlar, que bueno, era un señor que había desempeñado un papel clave en el regreso de Steve Jobs, y a Gareth Chang, que era el vicepresidente senior de Hughes Electronics, y por otro lado añadió a un amigo suyo, Larry Ellison, y a Bill Campbell. Todos eran pues, gente que pensaba como Steve, que confiaban en él y que querían rescatar la empresa. Steve, bueno, pues tenía una nueva convicción. Una empresa puede permanecer fiel a su negocio central mientras elabora más de un tipo de producto. No tiene que centrarse solo en uno. Vale, pues vamos a por el capítulo 9, que es el desarrollo holístico del producto. A su regreso a Apple, Steve se preguntaba, ¿cómo es posible fabricar un producto que funcione bien si el grupo que crea el software y el grupo que crea el hardware trabajan de manera independiente? Pues bueno, él pensaba que no era posible. Entonces aquí vuelven a criticar a la competencia y ponen el ejemplo de por qué Android es menos estable que iOS, ¿no? Fundamentalmente por la diferencia de terminales a los que debe dar soporte cada uno con sus propias particularidades de fábrica, ¿no? A este matrimonio entre hardware y software, el autor lo denomina desarrollo holístico del producto. Y ahora vamos con otro subapartado de estos, que es adoptar lo nuevo. Los innovadores crean productos fruto de su imaginación, cosas que ayudan a crear el mundo que les gustaría vivir, en una mentalidad drásticamente diferente a aquella que solo piensa en mejorar lo ya pasado, ¿no? Aquí el autor nos deja una cita de Robert Kennedy, que es: algunas personas ven cosas y se preguntan por qué. Yo sueño con cosas que no existieron y me pregunto por qué no. Y bueno, por último, pues nos pone algún ejemplo de productos que se diseñan bien, como un coche, por ejemplo, pero luego los ingenieros dicen que no puede hacerse. Y Steve es de esas personas que no admiten una respuesta de este tipo. Bueno, pues pasamos al siguiente bloque, que se llama asociaciones. Aquí cuenta, bueno, pues cómo pueden surgir asociaciones con otra marca, ¿no?
Un día, pues de pronto Steve Jobs pensó que el Macintosh no solo iba a imprimir letras y números como el resto de ordenadores, sino que también iba a poder mostrar gráficos, logos de compañías, volantes publicitarios, etcétera. Entonces Steve dijo, necesitamos algo como lo que hizo Gutenberg, el fabricante de la imprenta. Necesitaban una impresora de matriz de punto. Esto lo comentó con Bob Belleville, que confirmó pues, que no tenían tiempo para diseñar la impresora que quería Steve para la salida del Macintosh. Belleville pues, comentó que Canon ya estaba trabajando en diseños de impresoras láser y comentó que podrían crear una tarjeta de comunicaciones para comunicarse con esa impresora. El resultado es que todos se fueron a Japón a ver al equipo de Canon. Otro suave brotado, diferencias culturales. Y aquí nos cuentan las negociaciones en Japón, con la gente de Canon y las diferencias de costumbres, ¿no? Por ejemplo, Jobs se sorprendió cuando vio que el equipo de técnicos de Canon parecía que cerraban los ojos y que casi que se dormían, ¿no? Mientras que escuchaban su exposición. Pero, sin embargo, es que esto es una costumbre en Japón, ¿no? Cerrar los ojos para concentrarse en lo que tu interlocutor te quiere contar, ¿no? No me puedo imaginar lo que estaría pensando este hombre cuando vio a todo el mundo allí cerrar los ojos y... Luego negociaron el hecho que Canon pues, facilitara su maquinaria para que Apple le pusiera su chip y lo metiera en su carcasa. Que solo apareciera el logo de Apple en la impresora, pues fue al principio motivo de conflicto, pero se resolvió por la admiración que en Canon tenían por Apple y por Jobs, y porque se comprometieron a que el Macintosh tendría caracteres en kanji. También aprovecharon el viaje para visitar Sony, descubriendo una mentalidad más occidental, como el hecho de que todos los directivos hablaban inglés perfectamente, ¿no? Claro, en las reuniones, por lo visto, las reuniones en Canon, pues tenían que traducir del inglés al japonés y, bueno, pues en cambio estos no hacía falta porque lo hablaban perfectamente. Continuamos. Calidad sobre cantidad. Bueno, aquí dice que somos todos unos adictos a la novedad y que nos gusta adoptar un producto y hacer cosas que antes no podíamos hacer con el producto que teníamos hasta ese momento. Para la gente que crea productos no es suficiente pensar en un producto genial y querer hacerlo. Se trata de tener la capacidad para poder hacerlo. Jobs, bueno, pues es un señor que corría enormes riesgos para llevar a cabo esta visión, ¿no? Cuando volvió a Apple, bueno, pues como ya hemos dicho, canceló un montón de productos que generaban algún ingreso y consagró todos sus esfuerzos a solo 4 productos. La calidad es más importante que la cantidad y es su mejor decisión financiera. Bueno, construir una compañía holística. Aquí, en primer lugar, el autor hace una distinción entre las compañías tradicionales y las compañías emprendedoras, ¿no? En una compañía tradicional no hay forma de innovar. Un empleado tiene una idea en una compañía tradicional y se la expondrá a su jefe y éste la hará suya y quizá gane un ascenso con ella. Y el creador de la idea pues recibirá una palmadita en la espalda y se acabó, ¿no? Sin embargo, en una compañía emprendedora, pues la receptividad y la recompensa a las nuevas ideas harán que la gente dé lo mejor de sí misma. Se apoyan ideas que están alineadas con la visión y el mapa de ruta de la empresa y entonces la gente pues puede ser parte de ello, ¿no? Además, se tienen que tolerar los errores sin castigar a la gente para fomentar que esto ocurra. Lógico, si una persona pone una idea y le castiga si no sale bien, pues no te van a volver a exponer otra. Sí, claro, totalmente. Vale, seguimos. Algunas lecciones de innovación. Los primeros tiempos del iMac tienen 3 lecciones sobre cómo surge la innovación. Una es acerca de la colaboración, otra es sobre el control y la otra es inspirar a los empleados. Los productos en Apple se trabajan en paralelo, diseño, hardware y software, no pasan de equipo a equipo. Sobre el tema del control, el autor nos habla de cómo Steve empujaba al equipo a apartarse de lo habitual y que buscara la innovación. Y luego, por otro lado, él comentaba que si podía imaginarse, podía hacerse. Esto pues era bastante inspirador para sus empleados. Pues vamos con el capítulo 10, que es la innovación evangelizadora. En el mundo de Steve Jobs, la innovación es una actividad de grupo, ¿vale? Jobs comprendió que la innovación no es solo un deporte de equipo, sino que debe ser evangelizada, tanto internamente como a los socios externos, ¿vale?
Y vamos con un primer subapartado, que es la teoría del producto entero. Y aquí el autor pues vuelve a hablar sobre el tema de que una compañía debe crear el hardware a la vez que el software, y a esto lo llama teoría del producto entero. Luego se vuelve a meter con la competencia, de nuevo, que bueno, creemos que ya no hace falta ya meter más el dedo en esta llaga. Y por último, pues indica que los fallos de antena del iPhone 4 se debieron a que Steve, por motivos de salud, pues no podía estar tan encima del producto como en otras ocasiones, ¿no? Sí, bueno, eso lo toca como muy someramente, ¿no? Continuamos, saliendo de la casa. Bueno, como decimos, Apple tenía la teoría del producto entero y esto realmente lo que hace es aglutinar toda la experiencia del cliente al utilizarlo. En el año 2000, Steve estaba desesperado por tener aplicaciones exclusivas para Mac, que aumentaran su cuota de mercado y que los usuarios de Windows se pasaran a Mac, ¿no? Claro, entiendo que tenían poca cuota y que, claro, los desarrolladores pues les salía más a cuenta desarrollar para Windows que para Mac, lógicamente. Desde el acuerdo con Canon para la impresora láser, Jobs estaba convencido que hay momentos para desarrollar en casa y otros que hay que ver lo que hay fuera, ¿no? De esa manera, pues conocieron una pequeña compañía que se llamaba Cassidy & Green y que había desarrollado un software para gestionar la música MP3 que se llamaba SoundJam. Apple se hizo con los derechos de este programa, de SoundJam, y con Jeff Rubin, que era el programador que lo había creado anteriormente y que además había estado anteriormente en Apple, y le encargó pues que cambiara la interfaz y lo adaptara a los Mac. Y así, bueno, pues surgió iTunes. Vale. Decisiones de producto. Este es un apartado excesivamente largo en el que nos cuentan todo el proceso de creación del iPod y las decisiones empresariales que se tomaron para llevarlo a cabo, como comprarle la patente a Toshiba de un disco duro diminuto que habían creado, ¿no? O fijar la fecha de lanzamiento para las Navidades de 2001, con lo que solo tuvieron 10 meses para desarrollarlo. Si os interesa, pues os animamos a que lo leáis en el libro, porque bueno, ya os decimos que es un capítulo bastante y hay bastantes largo. capítulos de este tipo de creación de un producto que se enrolla bastante. Continuamos, el desafío del tiempo. El autor pues cuenta en este apartado la situación de Estados Unidos en octubre del 2001, ¿no? Intel de pronto anuncia que se retira del consumo del negocio de consumo electrónico y uno de esos productos tenía una división que era un MP3. Por otro lado, bueno, pues habían sufrido los atentados del 11S y los norteamericanos estaban atemorizados sobre otro posible atentado en su país. Jobs en ese momento tenía la presentación del iPod programada para el mes siguiente y tenía que decidir si seguiría adelante o la aplazaba. Al final, bueno, pues el hombre siguió su plan original e hizo la presentación. Vale, ser un evangelista de tu producto. El 23 de octubre se presentó el iPod y evangelizó con el equipo del producto entero, no solo a los que trabajaban en el interior, sino también a los externos, ¿no? Steve era un maestro en apasionar a los fieles de Apple y en convertir a los escépticos. Continuamos ahora que hemos cogido carrerilla. Persuadir y comprometer en círculos más amplios. Este es otro apartado bastante largo, como comentábamos, en el cual pues, nos cuenta la situación de las distribuidoras discográficas y los conflictos que tenían con los intercambiadores de archivos peer-to-peer como Napster, ¿no? Que al final pues tuvieron que llevarlo al juicio, etcétera. Y después, bueno, de hacer demandas, alianzas, intentaron crear también sus propias plataformas de distribución, pues Steve llegó y consiguió ponerles a todos de acuerdo gracias a la enorme voluntad que tenía y a su carisma. Y las 5 distribuidoras discográficas que estaban integradas en lo que llamaban la RIA, que era pues la asociación de todas estas distribuidoras, que estaban ahí integradas Time Warner, EMI, Bertelsmann, Sony y Universal, y las juntó a todas en un único contrato que permitía ofrecer toda su música a través de iTunes Music Store de Apple. Bueno, pues Steve, en lugar de ponerse a combatir la piratería, que era lo que estaban haciendo los demás, pues lo que hizo fue poner más fácil el acceso a la música, de forma que no mereciera la pena piratearla. Bueno, de cómo volverse el evangelista de su propio producto. Aquí vuelve a insistir con el término del producto entero. El autor indica que siempre se pregunta si está pensando en el desarrollo de un producto como producto entero, ¿no? Si puede faltar algo. Está abierto a aportaciones, no solo de su equipo, sino de gente externa. Evangeliza sobre su producto y espera recibir feedback que en muchas ocasiones es muy interesante y enriquecedor, incluso viniendo de gente que apenas conoce, ¿no?
Bueno, y ya por fin llegamos a la cuarta parte del libro, que se llama Volverse cool, una forma distinta de ver las ventas. Y comenzamos con el capítulo 11, que se llama El abridor de puertas, Branding. El autor, bueno, pues vuelve a contar profusamente cómo Steve Jobs y Wozniak contactaron con Regis McKenna, que llevaba la publicidad de Intel por unos anuncios que había hecho que le gustaron mucho. Después de un montón de llamadas a la secretaria de Regis, consiguió que este por fin les diera una primera entrevista, pero bueno, cuando vio el carácter técnico e ininteligible de Wozniak, bueno, pues fueron rechazados, ¿no? Este quería dar un mensaje de Apple muy, muy técnico que realmente no iba a llegar al público, ¿no? Jobs preparó una segunda reunión, pero en esta ocasión se fue solo, sin Wozniak, y consiguió que Regis tomara a Apple como cliente. Por su parte, además, Regis envió a Jobs para conseguir fondos para el negocio a un tal Don Valentine, que joder, suena como a capo de la mafia, que era un inversionista de capital riesgo. Este señor realmente no estaba interesado en entrar en el negocio de la informática, pero le presentó a Mike McCullough, que, bueno, recordáis que era el CEO de Apple durante mucho tiempo y que financió los comienzos de Apple y se convirtió en un socio al mismo nivel que los dos Steves. Bueno, Steve y el arte del branding. Regis seleccionó para Apple la agencia de publicidad Chiat Day, que existían desde 1968 y hacían anuncios enormemente creativos. Fueron los responsables del anuncio de 1984. Steve es muy fiel con las personas y compañías que alcanzan sus estándares de calidad, ¿vale? Y con Chiat Day fue así. De hecho, cuando dejó Apple, la compañía cambió de agencia de publicidad y cuando Jobs regresó, volvió a contratarlos de nuevo. Luego nos hablan de otro apartado que se llama El muchacho del póster y habla que Jay Chiat, que era la cabeza de Chiat and Day, quería promover a Steve con la cara de Apple. Jobs, pues con eso estaba muy emocionado, pero una vez más los ejecutivos de Apple, que tomaban las decisiones de publicidad, le anulaban. Bueno, más construcción de marca. Jobs era un maestro en crear una imagen de producto consistente y positiva en la mente de los clientes. No se trata de cómo se ha creado el producto o cómo se va a utilizar, sino cómo lo percibe el usuario. Cuando lanzó la Apple II en 1976, hizo que un presentador de televisión famoso entonces, Dick Cavett, que tenía una enorme credibilidad entre el mercado objetivo de Apple, se convirtiera en su primer portavoz. En 1980 el Apple II tenía el 80% del mercado y los desarrolladores habían creado más de 1000 aplicaciones para el ordenador. Continuamos con el siguiente bloque que se llama Aferrarse a lo que funciona. Y bueno, básicamente de aquí lo que nos comentan es otra vez la fidelidad de Apple con la agencia Chiat and Day. Después del anuncio del año 84, pues crearon otros anuncios novedosos como la campaña de publicidad Piensa Diferente o las siluetas oscuras estas que aparecían usando el iPod sobre un fondo multicolor. Bueno, pues como anteriormente os hemos incluido enlace a todos estos anuncios para que lo podáis ver en el post que acompaña el podcast. Entendimiento. Steve entendía que las grandes distribuidoras de ordenadores no colocaban a Apple en el mejor lugar de los estantes y pues tenían poca iniciativa a la hora de vender sus productos, ¿no? Sabía que tenía que hacer algo, pues en realidad lo mejor que sabía hacer, o sea, algo novedoso. Vale, y llegamos al siguiente bloque que se llama Lanzarse a las ventas al por menor. Yo supongo que ya todos los oyentes sabéis por dónde vamos. En este apartado, bueno, pues cuenta cómo empezó a reclutar lo primero colaboradores para especializarse en la venta al por menor. En este caso, bueno, pues habla de que reclutó a un tal Ron Johnson, que era el vicepresidente de la tienda Target, una tienda que había tenido mucho éxito en ventas, y luego fichó como consejero a Mickey Drexler, que era el director general de Gap, que, bueno, teniendo ese puesto no iba a dejar la empresa, pero sí se metió como consejero en Apple. Aplicar el modelo de prototipo. Se le encargó a Johnson la creación de las nuevas tiendas para consumidores finales y se fijaron en la tienda que tenían para empleados y la reprodujeron para clientes. Debía ser un espacio para que los clientes pudieran jugar con los productos sin recibir ningún tipo de presión de compra, ¿vale? Entonces hicieron una tienda prototipo en una bodega para depurar fallos y una vez corregidos se lanzaron a buscar una localización idónea. Decidieron empezar instalándose en centros comerciales pues finos,
chic, de esos que dicen, ¿no? Querían crear una experiencia de compra para elevar y mejorar el sentido de pertenecer a la comunidad de Apple. Bueno, y luego llegamos al lanzamiento. El 15 de mayo de 2001, una banda de reporteros que habían invitado hicieron un tour por la primera tienda de Apple, que estaba ubicada en Tyson Corner Center en McLean, que es una localidad de Virginia. La prensa inicialmente pues no le trató demasiado bien, empezaron con artículos catastrofistas, pronosticaban que no iba a funcionar y que al final Apple iba a perder millones de dólares. Pero bueno, Apple siguió abriendo tiendas en todo el mundo, ya sabemos ahora mismo cómo está el tema. Seguía pues con ese tema de centros comerciales así chics y bueno, pues más adelante empezó con los edificios emblemáticos en ciudades con un éxito total. Al crear las tiendas Apple, pues tomaron el control de la cadena de valor empresarial desde la manufacturación del producto hasta el punto de venta. Aquí lo que dice una frase el autor que dice que convirtió a Apple en un Disney de alta tecnología. Bueno, diseñar espacios de venta al por menor para el cliente. El autor aquí comenta cómo trabajaron con prestigiosos estudios de arquitectura para diseñar las tiendas y cómo se centraron en la atención al cliente, ¿no? Todos los empleados tienen un terminal portátil para que no haya que esperar cola para comprar un producto. Y Johnson creó la Genius Bar para ayudar a los clientes que tuvieran cualquier tipo de problema con un producto de Apple, pues fuera grande o pequeño, ¿no? Y si no se podía reparar el producto en la tienda, pues te lo cambiaban por otro sin coste, siempre que no hubiera caído o se manifestara un maltrato evidente, ¿no? Continuamos con el siguiente bloque que se llama ¿Cómo lograr identificar al público con la marca? En 2010, de los 46.000 empleados que tenía Apple, más de la mitad trabajaban en ventas al por menor. Los vendedores pues son la cara que se da al público, como todos sabemos. Y nos habla que en la solicitud de reclutamiento virtual, Apple enfatiza la siguiente frase, que la voy a leer textualmente. Ya sea que estás llevando a cabo un taller gratuito, dando clases durante una sesión personal one-to-one u ofreciendo un consejo técnico experto en una Genius Bar, siempre habrá algo que definitivamente notarás. La cara que se ilumina cuando le enseñas algo que no sabía que podía hacer. Te acostumbrarás, pero nunca te cansarás de ello. Muy bonito, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, otra. Reinventar las líneas de producto. Vuelve a hablar de la estrategia de venta directa al cliente. Recalca que en Apple puedes contratar con tu iPhone una línea de AT&T, que es una línea telefónica en Estados Unidos, sin pasar por una tienda de esa marca, ¿vale? Y que la decisión de controlar el producto totalmente ha sido la llave del éxito de su estrategia de ventas al por menor. Bueno, llegamos al capítulo 13, que se llama Conquistar la definición de cool. Hay una app para eso, perdón. Y bueno, pues dice que no hay nada más cool en los negocios que crear un producto que millones de personas lo quieran de inmediato, y no hay nada más cool que ser la persona que puede tener la imaginación para crearlo. El siguiente apartado se llama Encontrar un tema de extrema importancia. En la Macworld del 2001, Steve hizo una presentación donde mostró una visión que abarcaba los próximos años o más en el próximo desarrollo de Apple. Habló de la tecnología de los años 80, él dijo que era la primera dorada del ordenador personal, lo llamó la era de la productividad. Luego habló de los años 90, que estaba marcada por Internet, y luego comentó que la primera década del siglo XXI sería la del estilo de vida digital. Mostró una visión del Macintosh controlando e interactuando con el resto de dispositivos. Ninguno de sus competidores pues imitó esto y bueno, pues le dio una ventaja competitiva sobre el resto. Bueno, otra. Usar dos sombreros. En 2006 Disney compró Pixar y Jobs recibió 7,6 mil millones de dólares. Una gran parte lo recibió en acciones de Disney. Mucha gente pensó que seguiría centrado en Apple y sería invisible en el consejo de Disney, pero realmente esto no fue así. Siguió el desarrollo de numerosos proyectos futuros e innovadores de Disney. El siguiente bloque se llama Cambiar de dirección, costoso, pero a veces es necesario. Y aquí, bueno, pues nos empiezan a contar cómo Steve Jobs detestaba que los móviles, los MP3, los PDAs, etcétera, entonces eran dispositivos feos, difíciles de utilizar y sobre todo que tenían un exceso de botones, que eso se nota mucho en sus diseños, ¿no? Para él esto significaba una gran oportunidad, ¿no?
Bueno, otra, superar las malas decisiones. Aquí cuentan el primer acercamiento de Steve al mundo de los móviles. Se asoció con Motorola para incluir iTunes en un móvil que había diseñado otra compañía. Se diseñó el Rock R y fue un fracaso desde el principio. Jobs llamó a su equipo y les encomendó la tarea de diseñar un móvil mientras se lo buscaba un proveedor de telefonía móvil. Y bueno, seguimos con el siguiente bloque que se llama Ser líder, reescribir las reglas. Aquí es otro apartado enormemente largo. Nos cuenta un poco pues todas las negociaciones de Jobs con una empresa de telefonía que se llama Singular, con la que firmó el contrato, y que luego esta empresa fue absorbida por AT&T. En un mundo que estaba dominado por las telefonías que compraban los terminales y los regalaban a sus clientes a cambio de una permanencia en la compañía durante unos años, pues apareció una vez más Steve y cambió esas reglas, ¿no? Nos cuentan también el desarrollo y la presentación del iPhone, pero bueno, entendemos que a estas alturas ya esto es algo conocido por todo el mundo, ¿no? Bueno, cuando otros se congregan de tal manera que te ayudan a ganar dinero. Aquí el autor explica que para crear un producto novedoso te tienes que asociar con los mejores proveedores del mundo. Lógicamente, un producto como el iPhone tiene un montón de tecnología creada externamente. Y otro aspecto a considerar es el tema de los desarrolladores. Cualquiera puede diseñar una app para el iPhone, es bastante sencillo. En cambio, las apps de Microsoft solo podían crear las empresas de desarrollo bajo licencia de la gente de Bill Gates en Redmond. Otro escalón a la fama. Habla pues de cómo el iPhone pues, se convirtió en su momento en una revolución. Se acuñó una frase que es: hay una app para hacer eso. Y muchas empresas lo empezaron a mostrar en sus anuncios para decir pues, que ellos también eran muy cool, ¿no? Luego hay otro apartado que se llama El contenido es el rey. Y el autor, pues aquí comenta que Steve no cambió con los años, pero sí cambió su visión. Pasó de ver el Macintosh como un ordenador para todos a luego pues, el iPhone y el iPad, ¿no? Steve pensaba pues, que el contenido era el rey. Para disfrutar de esos contenidos, la música, las películas, etcétera, puso en las manos de los usuarios los iPhone y los iPad. Vale, y aquí llegamos a la quinta y última parte del libro, que es ser estiveano. Y lo hacemos con el capítulo 14, ¿vale? Que es seguir sus pasos. Aquí el autor nos cuenta un poco su experiencia personal para seguir los pasos de Steve Jobs una vez dejó Apple. Y luego nos enumera los principios que le inspiró a Steve, ¿no? Que son: ten pasión por cada proyecto en el que trabajas. Encuentra motivación en la oportunidad y crea un producto para ella. Siempre mantente abierto al talento que te pueda ayudar. Hazlo mejor para que tu producto sea intuitivo y un manual de usuario que no sea necesario. Sé honesto contigo mismo acerca de tus productos. Asegúrate de que los productos te representen a ti y a tus características. Trabaja a través de tu gente y celebra como una unidad cada éxito. Continúa innovando para estar más cerca de tu ideal y tu visión de perfección. Va más allá de la realidad del momento. O no escuches a las personas que te dicen que no se puede hacer. Bueno, pues aquí ya llegamos al final del libro. Al final, Jay Elliott escribe una carta a Steve, pero bueno, por temas de tiempo, que sería muy largo leerla aquí. Y luego, pues en el blog, no sé si tendríamos algún problema de copyright, pues yo recomiendo que la leáis en el libro si queréis profundizar en el tema, ¿no? Y bueno, pues hemos llegado un poco al final de este libro. ¿Conclusiones que quieras comentar, Sergio? Bueno, a lo largo de toda la historia que vimos en el libro a través de los 2 episodios, pues creo que hay puntos que son icónicos, ¿no? Que la gran mayoría de la gente ya los conocía. Hay muchos otros que son más desconocidos. Creo que bueno, que es una buena historia para comprender un poco, conocer mejor quién era Steve Jobs, ¿no? Cosas que hacía o la visión que tenía. Y bueno, creo que es un libro que, bueno, todos sabemos, Jobs es una figura imprescindible a la hora de hablar de la innovación tecnológica en los últimos tiempos. Y creo que es interesante y es atractivo pues conocer un poquito de su historia, ¿no? Como, aunque sea a grandes rasgos, como hemos podido
narrar a la gente a través de estos episodios, pues bueno. A mí, yo es que no soy imparcial, a mí se me ve un poco el plumero, ¿no? A mí me encanta la figura de Steve Jobs, creo que para mí es un ídolo, ¿no? Es casi más como hay un momento que dicen en el libro, es casi más una estrella del rock que un directivo, ¿no? Entonces, hombre, sí me gusta ver un poco la forma de dirigir la empresa. Sí es cierto que debía ser un tío pues bastante insufrible, ¿no? A la hora de exigencias con los productos, pero eso mismo pues empujaba a todo el equipo a hacer cosas que en principio de otra manera se habrían rendido seguramente, ¿no? Sí. Y luego también el estilo de dirección, el aplanar toda lo que es la red, ¿no? No hacer una compañía tan jerárquica, sino que sea más una malla, que sea una red, que todos los departamentos estén interconectados y que todos trabajen conjuntamente, ¿no? Me parece un ejemplo de cómo hacer un producto de calidad, ¿no? Sí. Y bueno, pues creo que hoy en día, pues aunque del libro ya han pasado bastantes años, pero hoy en día sigue totalmente en vigor y sigue en liza y pues estas enseñanzas, ¿no? Que por otro lado, pues leyendo el libro, como es toda la historia de Steve Jobs, pues bueno, es bastante ameno y se deja leer. Sin duda. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado a un nuevo episodio de Aprendiendo GTD. Si te ha gustado, pues te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast o en iVoox para dar a conocer el podcast. Puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com o en info@aprendiendogtd.com o en nuestros X personales, antes era Twitter. El mío es @manolo_molero. El mío es @spantigarramos, aunque ahora ya no estoy utilizando Twitter, X ni nada. Quien me quiera buscar, que me busque en LinkedIn, si me quiere buscar en alguna red. Y luego, pues en el X del podcast, que se llama @aprendiendogtd, pero bueno, que también Aprendiendo GTD está en LinkedIn. Sí, por supuesto. Está en LinkedIn y queremos además avisaros de que nuestro grupo de usuarios en LinkedIn pasa a ser público precisamente a partir de hoy y vamos a tratar de darle bastante más actividad. Así que si sois personas que os movéis por esa red, pues no dudéis en buscarlo y en uniros porque también por ahí vamos a mantener debates y charlar, compartir experiencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, por supuesto, como os decimos siempre en todos los episodios, pues ya está nuestra comunidad en Telegram, que tenéis el enlace en el texto que acompaña el audio. Y antes de despedirnos, bueno, yo quería solamente comentar que en el momento que estamos grabando este episodio, no sabemos cuándo salga cómo estará el tema, pero sabéis que Steve Wozniak ha tenido un accidente cerebrovascular y está ingresado en un hospital en México. Entonces, bueno, pues desde aquí le deseamos que tenga una pronta recuperación y que quede sin secuelas. Totalmente. Así que nada, hasta la próxima. Venga, un abrazo, chao.